En un video anterior les hablé sobre la gestión de journeys y cómo esta práctica estratégica está creciendo cada vez más y es una oportunidad muy interesante para diseñadores de experiencia. En este video vamos a ir a lo práctico, les voy a mostrar algunas de las herramientas que se utilizan para la gestión de journeys y vamos a profundizar en la que yo más he utilizado en mi trabajo. Empecemos. Bueno, primero les quiero mostrar este reporte de Forrester, que si no conocen, Forrester es una de las firmas de investigación y análisis de mercado más influyentes del mundo en tecnología y negocios. Y muchas empresas toman decisiones estratégicas basadas en sus informes, y esto no es un dato menor, porque su impacto realmente tiene una influencia muy real en nuestro trabajo y cómo se percibe nuestro trabajo. Y en el 2025 Forrester publicó este Forrester Wave, que es un reporte donde aquí, analizaron las herramientas de Customer Journey Management. Y esto hizo realmente mucho ruido en el mundo de CX, de forma positiva, obviamente, porque no solamente están mostrando las herramientas de Customer Journey Management, sino también realzando nuevamente la importancia de Customer Experience, ¿no? Y todos los roles que están vinculados a la experiencia del cliente. Bueno, y como vemos aquí, tenemos a los líderes del mercado, que son Journey Track, They-Do y Semántica. Y luego tenemos otros aquí, por ejemplo, Smaply y Miro. Y me voy a detener aquí un momento para comentar esto de Miro, porque me parece muy interesante y me encanta que esté aquí, porque Miro en realidad no tiene esa capacidad de poder como incorporar la data de que venga de diferentes fuentes a su plataforma, ¿no? Miro está aquí por el tema de la colaboración, porque es una herramienta muy flexible que nos ayuda a poder crear journey maps y colaborar con los equipos de una forma muy fácil, pero no quiere decir que es una herramienta que tenga esas funcionalidades para la gestión de journeys con data, ¿no? Que es lo que más se necesita. Pero en este video les voy a mostrar dos que yo he utilizado más, They-Do y Smaply. Y sobre Smaply tengo que decir que es una de las primeras que salió al mercado, si no me equivoco es la primera que salió al mercado, pero lo más importante es que es de este autor de This is Service Design Doing, de Mark Stigdom, y que es un referente en Service Design y en Customer Journey Management. Por lo tanto, yo siempre la uso de referencia y además me parece una herramienta muy fácil de utilizar para comenzar con todo esto, que ahora la vamos a ver. Bueno, aquí tenemos primero Journey Track, que es la herramienta que según el reporte es líder en el mercado. Y lo interesante de esta herramienta es que utiliza mucho inteligencia artificial y tiene un trial de 30 días. Lo cual me parece muy bueno porque lo que sucede con estas herramientas que están destinadas al enterprise, es decir, a grandes organizaciones, es que es difícil poder ver todas sus funcionalidades, poder probarlas a todas y tiene todo un proceso que hay que seguir más de enterprise. Journey Track tiene esta posibilidad de poder probarla por 30 días y aquí tenemos Semántica, que Semántica, lo interesante que tiene es que tiene integración con 70 fuentes de datos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir a Integration Center. Yo aquí no tengo la posibilidad de verlo por justamente esto, porque hay ciertas features que no están abiertas al público, sino a directamente ya comprar el plan. Pero lo que tiene de potente esta herramienta es la cantidad de integraciones que tiene. Y vamos a ver They-Do, que es la que yo más he utilizado, pero antes de They-Do vamos a ir a Smaply, porque les quiero mostrar lo fácil que es Smaply y me parece una herramienta, como dije antes, muy buena para empezar, para adentrarnos a este mundo del Customer Journey Management y entenderlo mejor. Entonces aquí podemos crear un Journey Map haciendo clic aquí arriba. Yo ya tengo 2 creados y vamos a empezar a crear un Journey Map. Y lo bueno es que podemos crearlo con inteligencia artificial y yo ya tengo un prompt listo para ponerlo aquí y que nos cree este Journey Map. Voy a poner aquí el prompt que es bastante detallado. Estoy pidiendo que haga un Customer Lifecycle Journey, es decir, un nivel macro, el nivel 0, que va a contener otros journeys, ¿no? A futuro.
Entonces, y es de Luis, que es un cliente de la banca privada, pero aquí estamos hablando de toda la vida del cliente en el banco, ¿no? Y bueno, aquí me da una propuesta de la descripción con más detalles como el user goal, los objetivos de negocio y bueno, esta parte de aquí. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es aceptar y generar este journey. Bueno, aquí me generó entonces ya los stages, los steps del journey y lo que puedo hacer yo es cambiarlo, agregar más pasos. Vamos a generarlo, aceptamos esa propuesta. Eso me encanta porque ahí antes de que se genere podemos ajustarlo como necesitemos y ahora se va a generar. Perfecto, aquí ya lo tenemos generado, entonces podemos ver aquí los stages, los steps, los pasos, las fases, los pasos, la descripción de cada paso, que bueno, esto se lo inventó y tenemos que ajustarlo. Y aquí tenemos el emotional charge, que esto también podemos aquí cambiar, por ejemplo, podemos quitar este y utilizar este e ir ajustándolo según los pain points. Entonces, como vemos aquí, ya tenemos el journey creado con un simple prompt y miren qué fácil y qué fácil de entender la interfaz. Eso para mí es sumamente importante cuando trabajamos en Journey Management porque trabajamos con personas de diferentes áreas, diferentes equipos que quieren algo simple, no quieren ver complejidad cuando incorporamos una nueva práctica. Y aquí lo que tenemos que hacer es aprender a reducir esa complejidad, ¿no? Y hacer que las personas adopten esta forma de trabajar. Por eso Smaply me encanta para eso, para iniciar en Journey Management y reducir esa complejidad. Y les voy a mostrar algo súper interesante y es lo que tienen estas herramientas que no tiene Miro. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo un Journey creado, este de aquí, y bueno, es bastante sencillo, no está completo, pero lo que quiero mostrarles aquí es que podemos linkear, podemos conectar este journey macro a un journey micro. Es decir, por ejemplo, en este step donde está el usuario, el customer, investigando sobre opciones de bancos, ¿no? Queremos ver cómo es realmente esa parte en más detalle. Entonces, aquí podemos conectar con otro journey donde vamos a el detalle, como es un micro journey, donde vamos a especificar esos pasos para no tener todo o un journey súper grande, que eso va a traer más complejidad, ¿no? Entonces con Smaply, fíjense que lo podemos ver así en un preview y podemos ir, bueno, yo aquí tampoco no tengo acceso, entonces no puedo, pero bueno, aquí podemos hacer un full screen, editar el mapa, ir a este mapa, agregar, bueno, por ejemplo aquí pantallas, es un micro journey, podemos agregar más detalles, pero eso lo vamos a ver ahora con Daydo. Bueno, ahora me voy a ir a Daydo, donde les voy a mostrar que también una vez que aprendan una de estas plataformas, las otras son similares porque obviamente necesitamos los mismos materiales, un journey, insights, como vemos aquí, esto que le llaman ellos los building blocks, los insights, las oportunidades, eso que nosotros descubrimos con nuestro equipo, generamos oportunidades, las plasmamos en el journey y de ahí vamos a pensar en soluciones. Entonces también tenemos que tener las soluciones, las métricas, las personas, muy importante. Bueno, y aquí en Daydo podemos comenzar a crear nuestro journey, podemos utilizar templates, como vemos aquí tenemos el L0, el L1, el micro journey y nos ayuda mucho a interconectarlos, como hicimos con Smaply, también podemos hacerlo aquí. Y eso les quiero mostrar ahora porque eso es lo que a mí más me gustó de empezar a utilizar estas herramientas. Miren, aquí tenemos entonces los journeys que yo he creado. Voy a filtrar por la persona para simplemente ver el journey de Luis, que es este cliente de la banca que luego quiere empezar a invertir y a utilizar los servicios de inversión, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Customer Life Cycle. Y fíjense, este es el Journey macro, es decir, el framework que va a contener otros journeys. Y tenemos aquí las fases, los steps, la experiencia. Y esta experiencia, esta curva que ven aquí, se va a ir modificando según los insights. Aquí, por ejemplo, tenemos un pain point, es decir, un dolor en esta fase, en esta etapa, y aquí podemos indicar
cómo es el impacto de este pain point en la experiencia. Entonces podemos ir modificándolo así y vemos que la curva va bajando. Entonces esa curva se va modificando según los insights que plasmamos aquí y cómo ese insight afecta en la experiencia. Algo que me parece sumamente importante es vincular otros journeys. Aquí tenemos el que es el end-to-end de la experiencia de la vida del cliente con el banco, pero luego yo quiero profundizar en su momento cuando quiere empezar a invertir en esta experiencia, el Wealth Management Journey. Entonces aquí yo no tengo la funcionalidad igual que en Smaply. Por ejemplo, aquí si voy a crear Nested Journeys, que son los journeys vinculados, no me permite agregarlo. Entonces yo lo hice así para esta demo, para que vean que se vería así. Yo puedo aquí entonces agregar un nivel 1. Aquí puedo ingresar a ese journey, que sería este de aquí, vamos a filtrar de nuevo. Esto es lo que no me gusta, que pierda el filtro. Ok, el L1. Entonces yo aquí puedo ver la experiencia de Luis y miren aquí el nivel 1 tiene más detalles, ¿no? Entonces podemos ver los pasos de la experiencia, un storyboard, podemos ver las métricas que quiero medir en cada paso, ¿no? Y las métricas pueden ser agregadas por el paso o a nivel de journey en general. Por ejemplo, aquí podemos medir el cost to serve, el time to first investment. Entonces tenemos métricas del journey y métricas de los diferentes pasos, ¿no? De las diferentes etapas. Por ejemplo, aquí el Customer Satisfaction Score, o si queremos medir la usabilidad, entonces en este paso donde hay un problema con la interfaz, queremos agregar el System Usability Scale. Entonces esto quizás les puede sonar un poco complejo, porque aquí esto no es algo que lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo, con gente que viene de diferentes áreas, de marketing, de producto, y que colaboramos en la creación y el manejo de estos journeys. Y cada uno aplicando sus conocimientos, ¿no? Y aquí, como podemos ver, tenemos también que en este journey de nivel 1 quiero ver más detalles todavía. Aquí hay un problema en la experiencia de este cliente con el servicio de atención al cliente. Cuando intenta empezar a utilizar o a pedir este servicio de inversión en la banca, se encuentra con que no puede contactar con nadie, o sea, el contacto es muy malo, va de una persona a la otra, que esto lo conocemos mucho en los servicios. Entonces, aquí queremos mapear esta parte, ¿no? Entonces, aquí creamos un journey de nivel 2, que es Making the Contact Journey. Entonces, vamos a ir a este journey, que es este de aquí, Making First Contact. Y bueno, esto aquí yo no lo tengo terminado, pero podemos ver que podemos hacer un nivel mucho más micro y ver en detalle. Aquí, por ejemplo, podríamos plasmar ya pantallas si estamos hablando de la interacción con una interfaz. Aquí es una interacción con el canal del teléfono, ¿no? Es el canal de comunicación con atención al cliente. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Podemos como ir al detalle de ese canal y profundizar en cómo está esa experiencia y qué es lo que tenemos que mejorar. Y ahora les quiero mostrar lo más interesante de todo esto, es la conexión que hacemos entre la experiencia del cliente y el delivery. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo, bueno, voy a hacer un zoom, aquí lo pueden ver más de cerca. Pero, por ejemplo, aquí cuando el cliente trata de empezar con el servicio, tenemos esta métrica que queremos medir, el First Contact Resolution, y este pain point que no es claro el paso para poder comenzar. Entonces, si tenemos este pain point, lo podemos vincular a una oportunidad, que es esta de aquí. Entonces, aquí podemos hacer toda la vinculación. Entonces, yo hago clic aquí en Pain Point y me fijo, ok, ¿cuál es la oportunidad que vamos a trabajar para resolver este punto de dolor? También aquí podemos indicar que este Pain Point está validado. Cuando no tenemos data que es validada, podemos poner que es una suposición. Y esto es muy importante porque aquí, si se fijan, este journey, este de aquí,
No, es otro, el de aquí, miren. Les voy a mostrar el Customer Life Cycle. Aquí ya me está mostrando que estos pain points no están validados, son suposiciones. Entonces ya aquí el equipo puede ver, ok, tenemos que trabajar en validar esta información que no está validada. Esta de aquí sí está validada y es la que estamos tratando de mejorar ahora, ¿no? Entonces también eso es una forma muy transparente de darle importancia a la investigación de usuario, a la validación de información. Y voy a volver entonces aquí esto que quería mostrarles, que es la conexión del pain point con una oportunidad. Podemos decirle aquí esta oportunidad tiene un valor para el negocio, un valor para el cliente, aquí tiene alto valor, 100 al 100, valor para ambos, y cierto esfuerzo, ¿no? ¿Qué tanto esfuerzo nos va a tomar llevar a cabo esta oportunidad? Y entonces ya tenemos esa oportunidad y queremos conectarla a una solución que ya con el equipo, estuvimos investigando, analizando qué tipo de soluciones podemos proveer. Entonces aquí podemos ya plasmar la solución y esta solución, si nos vamos aquí a la solución, podemos luego conectarla a Jira. Yo aquí por supuesto no tengo esa conexión, pero una vez conectado a Jira podemos ir traqueando el avance de esa solución, podemos ver el progreso. Y lo interesante es de conectar ese delivery de Jira, todo ese proceso de la creación de la solución a la experiencia del cliente. Que eso es una conexión que no teníamos antes. Lo hacíamos de una forma más manual, reuniones y reuniones y reuniones de ver cómo se conectan las cosas, pero aquí lo podemos ver en una plataforma y podemos ir viendo cómo va mejorando según esas soluciones implementadas aquí la experiencia del cliente y el beneficio al negocio, ¿no? También midiendo con las métricas. Pero estas plataformas no son solamente para ayudarnos a centralizar información, que eso ya vemos que nos está ayudando. Centralizamos información de diferentes fuentes de investigación, podemos categorizar esta información, si está validada o no, y realmente eso es muy importante en un mundo donde las empresas tienen data por todos lados y necesitamos realmente centralizar la información y que sea clara para los equipos. Y también nos ayuda a estandarizar la forma de trabajo, a que todo esto sea más transparente. Y si hablamos de transparencia, necesitamos transparencia en cómo se priorizan las iniciativas y si esa priorización está basada en las necesidades de los usuarios y del negocio, los dos, teniendo en cuenta los dos mundos para poder ser empresas customer centric, ¿no? Entonces aquí, miren, fíjense que con They.Do también podemos priorizar esas oportunidades y entender si vamos hacia el objetivo que queremos ir, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos priorizando, miren, yo voy a cambiar aquí de Customer Value a Effort. Entonces aquí tenemos esta matriz y podemos entender, por ejemplo, aquí entender que esta es la iniciativa que queremos priorizar porque es una iniciativa que tiene un alto valor para el cliente y un esfuerzo medio, ¿no? Aquí tenemos la que requieren mucho esfuerzo porque necesitamos desarrollo y luego aquí tenemos otras que son de menor esfuerzo pero también tienen un alto valor para el cliente. Entonces esta es la que yo he creado con el Micro Journey. Podemos crear Micro Journeys para estas también, para entender qué es lo que tenemos que cambiar, cuáles son las soluciones a implementar y cuáles son los equipos que tienen que estar vinculados a ese delivery. Entonces, con esto podemos realmente mostrar a todos los equipos cómo estamos priorizando y por qué estamos tomando esas soluciones, esas iniciativas. Si llegaste a este punto del video, felicitaciones porque veo que quieres seguir adentrándote en el mundo de la estrategia y entender cómo el diseño de experiencia de usuario impacta en el negocio, lo cual yo creo que es muy importante hoy en día poner atención a todo esto cuando la inteligencia artificial está acelerando mucho la ejecución y necesitamos más pensamiento crítico. Y aquí con estas herramientas de Customer Journey Management y con esta práctica de Customer Journey Management podemos aplicar ese pensamiento crítico, podemos tomar mejores decisiones y llevar
todo eso a una dirección que realmente beneficie a los clientes, a los usuarios y al negocio. Si quieres adentrarte más a esta práctica y enterarte de las últimas novedades, voy a estar compartiendo más información en mi newsletter, que les voy a dejar el link en la descripción de este video, donde también comparto información sobre diseño de servicios, inteligencia artificial, emprendimiento y todo lo que se me va ocurriendo de compartirles a ustedes, que genere valor, que realmente les ayude a poder potenciar sus carreras y poder crear mejores experiencias para todos. Nos vemos en un próximo video.